A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll. ¿Cómo están? Buenas noches en estas bellísimas noches de primavera. Hoy vamos a tener una invitada del exterior, me refiero a Lourdes Espínola. Mientras tanto, de cómo no vamos a hablar de Krasna Orcay, sorprendente escritor húngaro que acaba de ganar el premio Nobel. La verdad, teníamos algunas fichas puestas sobre nuestro crédito, César Aira, que ya es como la quinta vez que está nominado. Y bueno, vamos a tener que esperar eventualmente hasta el año 27, dado que en el 26 seguramente tocará el premio Nobel a una mujer. Veremos cuál es. Tenemos ahí dando vueltas a Samantha Schweblin, otra argentina notable en los últimos años. Pero lo cierto es que el jurado esta vez dijo que el autor húngaro de 71 años, cuyas novelas a veces consisten en una sola frase larga, hay una que tiene un solo punto en el medio de 200 páginas, dijo que es un gran escritor épico, cuya obra se caracteriza, ustedes saben, por el absurdismo y el exceso del grotesco. Es el primer escritor húngaro que gana el Nobel desde Imre Crances, que lo ganó en el 2002. Se une así a una lista ilustre de grandes escritores laureados que incluye a Ernest Hemingway, Toni Morrison, Kazuo Ishiguro, y tantos otros conocidos por todos y que además han salido en tantas colecciones dedicadas al premio Nobel. ¿Qué fue lo que dijo Krasna Orcay a Radio Suecia cuando le comunicaron el resultado de la votación? Estoy tranquilo y a la vez muy nervioso. Este es el primer día de mi vida en que recibo un premio Nobel, así que fue una ocurrencia graciosa, y dijo, no sé qué vendrá en el futuro. Lo cierto es que una elogiosa escritora norteamericana, elogiosa escritora de Borges, me refiero a Susan Sontag, describió a Krasna Orcay como el maestro contemporáneo del Apocalipsis, dado que su obra tiene ecos de otros escritores europeos que exploraron la tragicomedia absurda de la existencia, que es el tema que trata Krasna Orcay, como lo hizo básicamente Franz Kafka y Samuel Beckett, aquel otro escritor que también compartió un premio con Borges. Bueno, vamos a ir a nuestro acompañamiento musical del día y después les voy a contar otras novedades. On s'assoit sur un banc, on décide de refaire sa vie, et sous le firmament, on oublie les règles et les acquis, et tous nos différends sont différents. Un beau jour, une fin d'après-midi, on vole aux quatre vents, vers un ailleurs, un atoll, un abri, une rivière de diamants. On oublie les comptes et les débits, les quoi, les où, les quand, simplement, simplement. C'est l'ombre et la lumière, ces petits riens qu'on aimait tant naguère. Sang et mots, le printemps en fleurs, au loin j'entends battre ton cœur. C'est l'ombre et la lumière, les vacanciers qui partent au sport d'hiver. Monaco, Venise ou Honfleur, plus qu'un rêve, un leurre. No sé si se dieron cuenta, pero últimamente estoy poniendo mucha música francesa interpretada por mujeres también,
Me gusta mucho esa música evocativa, esos mundos cuasi imperfectos que nos sugieren horizontes lejanos y a la vez cercanos, ¿no? Porque ¿para quién no es cercano París? Pero bueno, también quería hablarles de que se cumplió el 11 de octubre, hace unos días nomás, el 80 aniversario de la aparición de un libro fundamental en la literatura argentina, en la cultura argentina y particularmente en la literatura de Borges. Me estoy refiriendo al cuento de la Aleph, que se cumplen 80 años, pero no de la edición del libro, sino de su primera aparición, que fue en la revista Sur, que era dirigida por Victoria Ocampo, aquella gran benefactora de la literatura argentina, tan criticada a veces sin conocer su obra, pero que tanto bien hizo no solamente a la jerarquización de la literatura en Argentina, sino también a la venida de muchos escritores extranjeros que oxigenaron el ambiente cultural argentino. Pero bueno, lo cierto es que un 11 de octubre de 1945 apareció este hito en la literatura, en la revista Sur, que luego fuera publicado recién en el libro El Aleph, que incluía otros cuentos, en 1949, es decir, 4 años después. Digamos que esta obra emblemática, donde se explora el tema del infinito, del conocimiento universal y la complejidad del cosmos a través de aquel punto minúsculo que es el Aleph, fue para un revulsivo para todo lo que significó la literatura, pero fue como un revulsivo creciente, ¿no?, de este punto que conlleva todos los otros puntos del universo. Fue escrito en un contexto de efervescencia cultural en Buenos Aires, vamos a decirlo, también en un momento de efervescencia política. Recordemos que eran los primeros años del peronismo, y en el Aleph Borges reflejó la genialidad para fusionar algo que sería característico en toda su obra: filosofía, metafísica y narrativa, pero todo en un relato breve, denso, preciso, con cada palabra que no se podía desperdiciar, que desafiaba las nociones del tiempo, el espacio y la percepción. A ver. Mundo literario. Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras. Bueno, les recuerdo que hoy va a estar desde Asunción del Paraguay una importantísima escritora paraguaya, Lourdes Espínola. Mientras tanto, también vamos a cerrar con el Aleph. Ojo que al final tengo una sorpresa para todos ustedes del Aleph. Bueno, vamos a empezar las noticias diciendo que el poeta Hugo Mujica ganó el premio Loeb de poesía en Madrid. Esto es un acontecimiento extraordinario por varias razones. Primero, porque Mujica es un poeta que hace años que está trabajando, es un hombre que ha practicado, ¿cómo decirlo?, el silencio durante muchos años, dado que llevó una vida muy monacal, un monje casi. Este poeta que, como digo, guardó el voto de silencio durante 7 años, ganó este año la versión 25 del Poesía le llega cuando tiene 83 años. Ha obtenido el martes que pasó el premio internacional entonces de la Fundación Loeb por su obra Las hojas, la brisa y la luz que danzan en las sombras. El jurado de esta 38 edición del premio era un jurado destacado, pero lo calificó como una experiencia lírica en absoluta pureza. El poeta, que estuvo, como dijimos, 7 años en silencio en distintos monasterios, fue seleccionado entre 36 finalistas de un total de 3.150 participantes
de 45 países del ámbito hispanoamericana, siendo, como es habitual, Argentina el mayor proveedor de concursantes, y luego México y Colombia, en ese orden, los países con mayor índice de participación. Cómo me gusta esta sinfonía que siempre nos anticipan algunas noticias de la Argentina. En este caso les voy a comentar breves noticias literarias de nuestro país. Empecemos. Entre premios y distinciones tenemos a Liliana Viola, que ganó el Gran Premio Anagrama de Crónica por su obra La Hermana. Nuestra querida María Moreno recibió, como muchos sabrán, el título Doctora Honoris Causa de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, llegando a su carrera en un estado de lucha después de una importante enfermedad que la dejó en silla de ruedas. Y nuestra prolífica Claudia Piñeiro, que tanto escribe sobre novelas, con aquella famosa La Grieta, novelas policiales me refiero, publicó su nueva novela La Muerte Ajena, que también está editada en España. Y también Fabier Dubois lanzó su primer libro de cuentos y reflexiones, que tituló La Providencia. En cuanto a eventos literarios, digamos que se celebró del 1 al 4 de octubre, con más de 80 autores internacionales y argentinos, la Semana Negra de Buenos Aires, que no se trata de la peste, sino al policial negro, que tiene mucho arraigo en Hispanoamérica y sobre todo mucho arraigo también en el norte de España, donde hay varios festivales dedicados a esta tipicidad de la literatura. Y cerramos con una información que dice así: los herederos de Tomás Eloy Martínez, mi maestro y alguna vez mi jefe, donaron su archivo a la Biblioteca Nacional, revelando que allí se revelan secretos, perlas y recuerdos de este gran autor argentino de Santa Evita y la novela de Perón. Seguimos. Tenemos una mala noticia, aunque buena. Cierran el histórico café literario Gijón, allí en Madrid, en el Paseo del Prado, que, para que nos ubiquemos, es un café como hubiera sido, si hubiera seguido, el Café La Paz en Buenos Aires y otros grandes cafés dedicados a la presencia de literatos, artistas y otras expresiones. Lo cierto es que este café lo compró el grupo Capuchino, un grupo inmobiliario, que el café fue uno de los símbolos de la cultura de Madrid, que fue fundado en 1888, seguramente más o menos en el mismo tiempo que nuestros cafés más emblemáticos. Y el café Gijón, al que tuve la oportunidad de ir con mi amigo español desaparecido Manolo Sanabria y también con Norberto Gómez, y donde me presentó a varias peñas, porque en este café, así como en La Paz, se reunían varias peñas, a veces adversas y otras veces rivales, ¿no? Me refiero a la literatura. Pero bueno, por sus mesas han pasado generaciones de escritores y fue escenario de las célebres tertulias literarias de autores como Ramón María del Valle Inclán, Pío Baroja, mire qué nombres, el comiquísimo Camilo José de Cela, o Gerardo Diego, quien también ganó un premio con Borges, entre otros grandes escritores. Pero bueno, lo cierto es que el café va a abrir de nuevo, por suerte, en el 2026, después de unas reformas donde este grupo Capellanes dice que va a conservar el espíritu que tenía el viejo Café Gijón. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores,
Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Un lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, en esta bellísima noche de primavera vamos a tener un contacto internacional. La verdad que cuando hicimos el flyer de promoción de la presencia de esta escritora en nuestro programa, no sabíamos si todavía estaba en Europa o estaba en Asunción, su ciudad natal. Lo cierto es que habiendo estado yo en Paraguay, donde fui a dar unas charlas, unas conferencias muy interesantes, donde fui muy bien acogido y muy bien recibido, no me pude encontrar con Lourdes Espínola Wiesel, pero sí me pude encontrar con su libro, que aquí tengo, El Pacto que te nombra, dado que me lo encontré en el lobby del hotel. Gracias por mandármelo. Y ahora, sí, aunque no nos encontramos en Paraguay, unos días después te tengo aquí junto a el Sendero de Escritores y nuestros oyentes. ¿Cómo estás, Lourdes? Estás muteada, Lourdes. A ver. Ya la vamos a comunicar a Lourdes. Mientras tanto, yo les voy a ir contando un poquito de Lourdes mientras ella se conecta con nuestro operador desde Asunción. Bueno, Lourdes es una poetisa, pero también es diplomática, ha cursado la carrera diplomática durante muchísimos años en el servicio exterior de la República del Paraguay. Ha sido cónsul cultural, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, entre otras ciudades. Pero ahora ella está residiendo en Asunción, pero la tenemos aquí en Buenos Aires, en Sendero de Escritores. Ahora sí, Lourdes. Hola, querido Daniel, gracias. ¿Qué tal? Encantada de hablar contigo, de estar en Radio Cultura, con la gente de la SADE también, y en tu programa. En primer lugar, disculpas porque estoy un poco disfónica. El cambio de tiempo, tal como decís, estuve en Grecia y después en París desarrollando una actividad cultural y acabo de llegar a Asunción y acá hace mucho calor y este shock climático me produjo esto de perder un poco la voz. Doy fe, volví el fin de semana y estaba arriba de 37 grados. Me imagino que ese shock climático y no cultural te produjo esta afonía, pero que por suerte alcanza para que te escuchemos. Quiero hablar de muchas cosas contigo, básicamente gracias. De este nuevo libro, que lo primero que tengo que decir del Pacto que te nombra, voy a hablar del libro y no de vos, perdóname, pero lo que pasa es que es una lindísima edición, quiero mostrarla, es una lindísima, miren cómo empieza el libro, con una placa negra realmente muy linda. Tiene una excelente tipografía y bueno, también me encontré con una lindísima dedicatoria en este ejemplar que tengo yo. Muchas gracias, Lourdes. Pero hay una cosa muy importante de este libro que tiene muy buena factura y un papel sedoso y a la vez opaco que me llama mucho las sensaciones, digamos, ¿no? Pero el pacto que te nombra fue publicado por La Noctámbula Torremosas en Madrid. Explícame cómo es esto de la edición de este libro en España. Así es el tercer libro que publico en España.
he publicado otro libro en Torremosas que se titula Desnuda en la Palabra, y después con Editorial Verbum de Madrid, Todo poema es animal de casa. Y ese es el tercero que salió ahora en julio, El pacto que te nombra, que tiene un prólogo de una profesora especialista en literatura paraguaya y en Roa Bastos. Sí, no me spoilees el nombre de la prologuista, porque quiero hablar de ella, porque me gustó mucho el prólogo, ¿no? Pero contame, entonces es el prólogo con ella y tu tercer libro en España. Sí, y mi número 16 de todo el conjunto de poemas. Tengo acá una lista larguísima. Ancre de Femme, La estrategia del caracol, Le Mot du Corps, Las nupcias silenciosas, Desnuda en la palabra, Viaja al paraíso, Juana de Lara, prosa paraguaya, Antología poética, y siguen los nombres. 16 títulos ya. Así es, Daniel, así es. Mi madre fue una gran escritora, decana de las letras paraguayas, y fue una inspiración también. Pero bueno, empezás a sumar, Daniel, y te das cuenta que tengo 200 años más o menos. Bueno, como nuestros países, somos tan antiguos como nuestros países, pero también sé que el gran prócer de la literatura paraguaya, Roa Bastos, también te prologó uno de los libros. ¿Cómo fue esa experiencia? Así es, él me prologó Partidas y Regresos, fuimos amigos. Cuando yo le hice el primer reportaje para el diario ABC, que se había cerrado y se volvió a abrir después del fin de la dictadura, y nos hicimos amigos cuando él regresa en el 89 y me prologó, y es el único que yo sé, el libro de poesía que él prologó, porque él prologaba en general o colaboraba con temas más sociales. Claro. Y este es un poemario estrictamente amatorio, Partidas y Regresos se llama. Bueno, yo leí un libro anterior tuyo, que es La estrategia del caracol, creo. Sí. Y confieso que he leído, como siempre hago, con todos los autores que pasan por el programa, he leído de la primera a la última página de este libro. Me lo conozco, no de memoria, pero lo tengo marcado, como se puede ver, en los límites de las hojitas, con cosas que me gustan. Pues yo tengo un sistema para marcar los libros. En la parte de arriba marco por la página que voy, pero cuando la marca es de abajo es porque voy a encontrar allí algo que me gusta, ¿no? Y acá tengo marcado, voy a ver si la pegué, si me perdonan un minuto, voy a ver por qué marqué esta página, que es la número 51. La marqué por algo que te voy a hacer una pregunta ahora. El poema dice, es muy cortito: solo el poema es el espejo que exprime suave la sagrada ciudad detenida en tu boca. Y voy a hacer un subrayado en la palabra boca, que por eso lo marqué acá, en este pedacito del libro, aquí, porque he encontrado una recurrencia de la palabra boca, y no sé si tú te has dado cuenta, en muchos de tus poemas. Es así, verdaderamente. Yo tengo doctorado en letras de la Complutense de Madrid, entonces eso me permite leer un poco desde afuera, también un poco una lectura crítica. Y es muy aguda tu observación. Yo hago una corporeidad de la palabra. Y existe casi una cópula entre el poema y la poeta. Hay un poema, por ejemplo, que no me acuerdo ahora, no sé ningún poema mío de memoria, donde dice aquellas palabras transgredidas por otros, hoy están a salvo, las tragué, hoy están a salvo, son mi cuerpo. Bien, esa yo te voy a recordar algunas, vos no te las acordás, pero por ejemplo dice, amanecí apaciguada en el murmullo que recuerda tu boca. Y siguen las bocas, es increíble que estén en muchos lugares. Tu cuerpo es mi ciudad, dice otro, cuando la sangre era inocente. Nunca fui extranjera en tu boca, de anudada esperanza. Y siguen las menciones. Con esto te quiero demostrar que leí todo el libro. Porque encontré, pero además lo leí porque me gusta. Yo sé de otras personas que también te conocen, que también disfrutan de tu poesía. Y es muy importante que
en Paraguay tengamos este ida y vuelta, porque tú y yo hemos hablado hace muchos años de establecer un canal de conexión entre Asunción y Buenos Aires para que los poetas se vinculen. Está pasando. Pero que sí, yo acabo de estar ahí en Asunción, me recibieron muy bien. Paraguayo honorario ya, Daniel. Sí, por el recibimiento que tuve, me imagino que sí, y espero que prontamente podamos hacer un ida y vuelta tanto aquí como allá. Pero sigamos con el Pacto que te nombra, que también abre con un primer poema muy interesante, donde la palabra pacto en realidad se convierte en otra al final del poema, y se convierte el pacto que te nombra en el tacto que te nombra. Y esto habla de la corporeidad que vos le das a tu poesía en una definición muy acertada. Sí, es así. Y es viceversa también, tratando de espiritualizar el goce también cuando escribo poesía erótica y tratando de corporizar la palabra, dar para que la fusión sea completa, porque al final el cuerpo es nuestra única casa, es donde están nuestras memorias, y sobre todo con las migraciones, las mutaciones que yo he hecho en mi vida, porque viví en varios sitios, al final el palincesto del cuerpo, la arqueología del cuerpo es muy importante, y eso se refleja en mi poesía. Recordemos Sí. que palincesto es una forma antigua que tenían los libros donde eran borrados y encima se volvía a escribir, y 100 años después volvían a escribir. Ese es un palincesto, que también es una palabra que nombras en uno de tus poemas, que no marqué, pero en realidad lo nombras. Pero quería referirme, nuestra querida Lourdes, a lo que seguramente será Carla Fernández, porque ella vive en Francia, ¿verdad? Ella vive en Francia. Seguramente se pronuncia Fernández. Abuelos portugueses, sí. Claro. Lo cierto es que es una crítica literaria y profesora de la Universidad de Bordeaux. Y me gustó mucho una frase en francés que ella utiliza para definir, no tu poesía, sino más bien tu modo, donde dice, después lo traduzco, pero me gusta leerlo en francés. Es en realidad una frase de Michel Foucault que dice: Je suis dans mon œuvre qui ne dit pas de ma vie, mais la comprend. Estoy en mi obra que no dice mi vida, pero la comprende. Esa corporeidad está metida, yo la veo, en el pacto que te nombra, pero el gran secreto es que te entiende, la propia escritura te entiende. Hay otro poema donde vos dijiste, no sé si te lo acordás. Es una frase magnífica esa, ¿verdad? Claro. Hay un poema donde vos dijiste, yo no sé si estabas en combinación con esto, pero donde dijiste: voy a escribir sobre vos o sobre ti para nombrarte. Me pareció realmente algo extraordinario escribir en el silencio de la escritura para sentir que uno está nombrando a la persona amada, al amigo, a aquella persona querida que no está. ¿Cómo es esa ausencia de esas personas en tu poema? Sí, lo que pasa es que yo trabajo la alteridad, o sea, esa ausencia que vos decís, o la memoria del otro, de varias formas. Simbólicamente, con el espejo, que es el otro, que refleja esa memoria, o un lago, cuando busco en la naturaleza un símbolo, o la luna también como testigo, o como partícipe de la pareja o del amor. Entonces, eso necesitamos ver, y para ver hay muchas formas del espejo, no solo el espejo que aparece, sino a veces, como te digo, un lago, la luna, etcétera. Y son recursos poéticos, ¿verdad? Son partículas de subjetividad que siempre se filtran en los poemas, ¿verdad? A través de los efectos poéticos de sintaxis. Sí, yo creo que la palabra luna, amor y sombra deben estar repetidas millones y millones de veces en toda la historia de la humanidad, pero siempre es nueva, ¿no? Como Así.
siempre es nueva y siempre es vieja, porque hay un dicho muy gracioso que dice que una vez un poeta escribió un poema, y todos los demás poemas son versiones de ese poema original, ¿no? Es decir, el mundo no es muy original, está encapsulado en una cantidad de palabras. En el castellano tenemos muchas más que en otros idiomas, pero lo que sí es original es el punto de vista particular, ese enjambre, esa interacción que cada poeta, cada escritor pone para unir una cosa con otra. Y en este sentido te pregunto, ¿cuáles son esos poetas preferidos por vos que se te asemejan? Dame 2 o 3. Vallejo, claro. Ezra Pound, Gonzalo Rojas, El Dante, chileno Gonzalo Borges. Rojas. Bien. Qué linda. Canta. Qué linda lista. Y mira, en Gonzalo Rojas hay ese concepto que acabas de decir en el título de un poemario que se llama Metamorfosis de lo mismo. Y eso es lo que hacemos los poetas, metamorfosis de lo mismo. Y somos como prestidigitadores, encantadores, que utilizamos algunos polvos mágicos que son las palabras y las vamos uniendo. Y el secreto, creo que, Daniel, está primero en el espíritu que le infundimos a las palabras para que sean un poema, pero también en la musicalidad. No dejemos de lado la musicalidad en un poema, porque eso, por ejemplo, cuando enfrentas las traducciones de tu obra en otra, yo tengo obra traducida mía al francés, al italiano, al inglés, al portugués, y una cosa que yo pido, todos los que han traducido son también poetas, es que no pierda esa musicalidad. Es la esencia, ¿verdad?, de la poesía. Claro que sí. Estamos hablando con Lourdes Spínola, una gran poeta paraguaya con más de 15 libros publicados, y estamos hablando de su último libro publicado en España, El pacto que te nombra. Ahora vamos a ir a unos anuncios publicitarios y volvemos enseguida con Lourdes. Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide. ¿Querés hacernos llegar tu opinión? ¿Necesitas anunciar la presentación de un libro o de un encuentro literario? Tenés una forma directa de comunicarte. Simplemente escribinos a nuestra dirección de correo electrónico. Anotá el mail: sendero.escritores@gmail.com. La voz de Lourdes siempre suena en silencio. Esa paradoja es bien entendida por quienes aceptan la brevedad, la insinuación o la revelación en medio de la cotidianeidad. Su poética, siempre fiel al tacto, suele habitar el mundo tocando, es decir, traspasando los sutiles umbrales de la piel. Esto lo dijo Mónica Velázquez Guzmán, poeta y crítica literaria de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia. ¿Quién es esta persona, Lourdes? Otra vez estás muteada. A ver qué tenemos por ahí. Ahora sí. Esta es una poeta muy querida. Yo te cuento que a mí me invitaron a este prestigioso programa en la Universidad de Iowa que organiza en Estados Unidos, que se llama International Writers Workshop, que es un grupo donde fue invitado Vargas Llosa, Anne Hahn, muchos escritores muy, muy exitosos. Bueno, ella estuvo invitada conmigo en el mismo tiempo. Éramos como 30 escritores de diversos países. Y yo te voy a contar un secreto, Daniel. Bueno. Yo no sé cocinar ni un té. Y esta mujer que tenía su escritorio enfrente mío, o sea, cada uno tenía su apartamento, cada escritor tenía su apartamento. Cocinaba como los dioses. Entonces me hice amiga de Mónica y quedamos muy amigas. Y cuando yo viví en Madrid me vino a visitar. Y bueno, y seguimos amigas y tenemos mucha sintonía. Es una gran poeta. ¿Ella sigue en Bolivia o está en otro país? Ella sigue en La Paz.
tiene un poemario que se llama, por ejemplo, Dos nombres para un lugar, que es muy bueno, lo recomiendo mucho. Bueno, lo voy a leer y te voy a pedir entonces más adelante que me conectes, porque a nosotros nos gusta conectarnos con diferentes países y también con distintas ciudades del interior, donde recuerdo que próximamente se va a realizar otra vez la segunda feria de literatura en Lago Puelo, ese pueblo maravilloso de la Patagonia que el año pasado tuve el honor de inaugurar. Pero bueno, vamos a ver si esta poeta boliviana se puede conectar con nosotros. Mientras tanto, estamos con vos, Lourdes. Quiero aprovecharte para que me des un breve panorama de lo que ocurre en el campo literario en Paraguay. Bueno, hay mucha gente escribiendo, mucha gente joven escribiendo. Hay muchas editoriales pequeñas, emergentes, que permiten la publicación y también hacen mucho esto de subirlo a las redes y publicar de una forma digital. Eso da mucha dinámica. Hay mucho también, mucha unión, mucho sentido, ¿cómo te voy a decir? Corporativo, no es la palabra que busco, pero así de grupo. Y bueno, y esto estimula a los unos a escribir con los otros y a reunirse, leer su poesía. Yo creo que es vibrante y es muy dinámico en este momento. La producción literaria es muy dinámica en Asunción, Paraguay. Estoy ansioso de que pueda ocurrir ese puente, ese gran puente mágico entre todos estos países que somos herederos de la gran magia de la hispanidad a través del idioma castellano, me gusta llamarlo castellano, que pueda unirnos mucho más que lo que nos une en otras cosas, inclusive la economía o la política. Creo que la cultura es lo que manda a través de la historia y ojalá podamos abrir estos caminos. Pero yo te había preguntado por Carla Fernández, que es tu prologuista, y me interesa que me cuentes un poco más de ella, porque te hizo un buen prólogo, ¿no? Y dice que... Ella está en las ligas mayores. Sí, ya lo veo, escribe muy bien. Te explico. Ella hizo su doctorado sobre Augusto Roa Bastos, sobre la oralidad en el Supremo, que se publicó, por supuesto, después en Francia. Ella hizo en la Sorbona, bajo Milagros Esquerro. Yo le conozco a través de Augusto. Nos conocemos ella y una querida amiga, profesora de la Sorbona, que falleció muy joven por un cáncer óseo, que se llama Adelaide Chateluz, una brillante mujer que fue también mi traductora. Las tres nos conocemos a través de Augusto y con Augusto, cuando Augusto recién viene a Paraguay por el fin de la dictadura. Nos conocemos en el Hotel Guaraní a tomar un café y tal. Seguimos la amistad. Carla se ha quedado muchas veces en casa cuando vino a investigar, y también lo mismo Adelaide, que ya no la tengo y la quiero mucho. Yo he estado en la casa de Carla cuando vivía en Lyon, ahora vive en Burdeos, lo mismo con Adelaide. Ella sabe mucho de la literatura paraguaya y bueno, también creo que ya termina o está por terminar psicología, por eso es que de repente cita así un poco también de epistemología. Entonces tiene una mirada muy aguda para la lectura porque es polifacética. Y bueno, ella, como te digo, es brillante. También dirige la revista Carabel de la Universidad de Toulouse. Qué lindo nombre. Sí, y dirige otra revista que se llama Conceptos, donde va a salir una crítica que hace Bernardo Neri Fariña, presidente de la Academia Paraguaya de la Lengua, de El Pacto que te nombra. Va a salir ahora en noviembre. Ella justamente dijo, Carla Fernández, el poemario El Pacto que te nombra se despliega destejiéndose desde el recuerdo inicial de un pacto con la fidelidad hasta el verbo antiguo, que es uno de los últimos versos tuyos, con su búsqueda de la palabra primigenia. Pero justamente referido a la fidelidad, que es lo que menciona tu primer poema, del pacto que te nombra, ¿cuál es la elipsis de este primer verso? ¿Cuál es la elipsis de tu pacto? ¿Qué nombras en este libro? El pacto y la fidelidad es a la poesía. Esa es mi identidad. Eso es donde yo
pienso que está, a lo que tengo que ser fiel. Y dice un verso, la fidelidad a la flecha lanzada. ¿Por qué? Porque el poema es lanzado hacia el receptor, hacia el que lee el poema, ¿verdad? Y entonces lanzas la flecha, pero mantienes la fidelidad al acto creativo y ese es el pacto. Pero como yo siempre tengo que introducir esa corporeidad, es inconsciente, Daniel, no es un trabajo estilístico, artesanal, sino que fluye del inconsciente. En un momento, pacto se convierte en tacto. Bien, así es como termina ese poema, según dije antes. Pero el segundo poema quiere asegurarse esa fidelidad, porque dice: para no olvidarme preciso que me nombres, que es otra muy buena frase literaria. Ejercito el conjunto desde la abierta vocal que te nombra, que convoca y ampara. Es semilla tu nombre, breve, dulce y feroz. Le doy la bienvenida, lo cautivo y poseo. Me deleito en tu nombre, lo toco, redondo en las yemas de los dedos, se erige y alza, expectante se tensa. Me sumerjo en tu nombre, no podrás olvidarte. Es muy lindo este poema. Y además tiene muchos disparadores, muchas cosas corpóreas que vos siempre estás evocando. Y el otro que convoca, y el otro que es, porque es visto y nombrado por el ser amado. ¿Entendés? Hay un vaivén ahí dialéctico que me parece que es muy bonito y no sé, muy, muy tierno, muy amoroso. ¿Entendés? Estás muy enamorada de tu libro. ¿Cómo sentís este libro? ¿Cómo lo sentís? Porque al tacto es muy bonito, muy expresivo, por lo menos yo así lo siento. Tiene una cara de mujer en la portada, así insinuada. Porque a lo mejor, viste que con los libros pasa que uno está de novio con el libro que acaba de salir y después lo olvida. Se va olvidando porque ya está en el próximo, ¿no? ¿Hay un próximo en vos? Bueno, yo corrijo poco, Daniel, pero pongo mucho de lado. O sea, si salen 72 poemas, quiere decir que hay como 150 que están puestos de lado. Porque trato de formar como un ramillete, un bouquet donde haya 2 o 3 temas, 2 o 3 composiciones para estar con un lazo que es el título y bueno, y presentarlo así. Hay bastante material que tengo que organizarlo, más que corregirlo, organizarlo, porque vos no podés ponerle al lector saltando de una emoción a otra, tenés que dejarlo como en una sinfonía, que haya un motivo principal y un accesorio y volver otra vez al principal. Es muy cierto lo que estás diciendo. Para tenerlo como un arrullo de cuna, ¿entendés? Es todo un arte de seducción también, como es más un libro. Entonces, no, todavía no empecé, estoy con lo estoy todavía cuidando y amando. Y la verdad, confesándote entre nos, es como, me supongo, yo gracias a Dios tengo un solo hijo, por eso no hago diferencia. Pero la gente que tiene varios hijos dice, es mi hijo favorito o es mi hija favorita. Sí. Uno tiene hijos favoritos, es verdad. Yo tengo algunos. Ser mujer y otras desventuras me encanta. Mis libros franceses, Las palabras del cuerpo y Tinta de mujer me encantan. Por ejemplo, me gusta Desnuda la palabra. Esos son medio mis favoritos. Y lo será también. Lo será, sí, hay que darle tiempo. Bueno, para ir cerrando nuestro programa, muy lindo, me encanta hablar contigo. Hubiera querido hablar en Asunción, hemos hablado muchas veces en Buenos Aires, bajo esa tibieza que hay en el aire en Asunción del Paraguay. Pero yendo al Buenos Aires más frío y duro, quiero preguntarte, dada tu experiencia en esta ciudad, ¿cómo has visto, cómo te impactó la literatura argentina en los últimos años? Mira, yo estuve como ministra de embajada y liderando el Centro Cultural República del Paraguay en Buenos Aires por 5 años y 7 meses. Amé las librerías de Buenos Aires, claro. Amé el clima cultural del Buenos Aires,
me iba al Colón tanto como a misa, y conste que yo soy una mujer de fe, o sea que me iba mucho al Colón y disfruté Fe en la muchísimo. lírica. Y tuve amigos como vos, muy queridos, después como Eduardo Sender y Alejandra Cesaro, pintores, después como Teresa Anchorena, que ya falleció, una mujer cultísima, María Victoria Alcaraz, o sea, disfruté también de la compañía de gente, de Y conversaciones. también maravillosas. tuviste un amigo del cuerpo diplomático, que es muy amigo nuestro también, Y un maravilloso hombre. Estelios, el embajador de Chipre. Es el embajador de Chipre en Argentina, que nosotros fuimos amigos desde una anterior designación en Lisboa, donde ambos Claro. llevábamos arte cultural. Él Claro. por Chipre, yo por Paraguay. Y bueno, pero te voy a decir la verdad, yo leía algunos contemporáneos, pero después me empecé a volver obsesionada con las hermanas Ocampo, Victoria y Virginia Ocampo. Justamente Y leía hablé de todo Victoria de Ocampo. ella, sobre ella, la casa de ellas, o sea, fue bastante, fui bastante fanática de eso. Sí, Silvina Ocampo, la verdad que es está a veces en la sombra inmerecidamente, a veces por prejuicio, por una cuestión ideológica, que la pobre Silvina nunca tuvo, y eso ocultó el enorme valor que tiene dentro de la literatura femenina y dentro de la literatura argentina, cosa que una gran poeta argentina, ya internacional, como Alejandra Pizarnik, supo en su momento valorar. Sí. Me gusta, no sé, se me va la voz, no sé si vos me escuchás bien. Te escuchamos forzándonos, pero nos gusta que te esfuerces para hablar con nosotros. De todos modos te cuento que ya te vamos a liberar, estamos llegando al final. Voy a contar algo más sobre Borges porque se cumplen los 80 años de la primera edición de la Aleph. Y para cierre del programa, un programa que te hace honor, vamos a cerrar con un video muy interesante sobre la Aleph. Así que, Lourdes, te invito, bueno, primero a que me invites un día de estos a tomar el té en Asunción. Voy corriendo, me encanta. Y te invito a que vengas a la próxima Feria del Libro de Buenos Aires, que se anunció ya para fines del mes de abril, donde van a hablar, la inauguración va a estar en manos de 3 mujeres, un hecho inédito que me parece muy auspicioso. Así que bueno, te esperamos por acá. Entonces, Lourdes. Un fraternal abrazo, todo mi cariño en la palabra y mi admiración por tu textura, que es un libro que me Muchas encanta, gracias. que lo- Muchas gracias. Bueno, gracias Lourdes, a vos y a todos tus amigos, que los paraguayos me han recibido muy bien y espero volver muy pronto. Gracias por tu libro y lo voy a recomendar mucho, El pacto que te nombra. Gracias Lourdes. Muchas Nos gracias, vamos. adiós, hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego. Un beau jour était une nuit, on s'assoit sur un banc, on décide de refaire sa vie, et sous le firmament, on oublie les règles et les acquis, et tout nous Ahí está, seguimos escuchando a Cora Clema, una extraordinaria dulzura de voz francesa. Ustedes vieron que últimamente estoy muy inclinado a las mujeres francesas, cantantes. Me gusta mucho el clima que logran, sobre todo a la medianoche, en este momento de reflexión, de primavera. Les recuerdo, para que se vayan alterando, que faltan, ¿qué? Nada para fin de año y Navidad. Ya saben dónde van a ir de vacaciones, ya van a empezar a llegar las listas de qué libros hay que leer en el verano, que todas las editoriales nos quieren vender para que consumamos. Quiero decirles que está lleno de libros que no son una novedad en todas las librerías argentinas, que por suerte, como nombró Lourdes,
Buenos Aires es una ciudad destacadísima, no solo por la cantidad de librerías, sino por la cantidad de librerías de viejo que tienen grandes joyas que se pueden encontrar por muy poco dinero. Es decir, que si bien los libros están caros, no así los libros de usado, donde ustedes pueden leer no solamente los premios Nobel, sino todos los grandes pensadores, yendo solamente a la calle Corrientes o a otras librerías como están surgiendo en tantos barrios de Buenos Aires. Recuerdo que hace poco la reina de España se fue a los Bucán, ahí, los Bucán en Francia, pero los kioscos como acá en Plaza Italia, que están alrededor del Parque del Retiro, ahí por donde está el Jardín Botánico en Madrid, a comprar ella misma sus libros, porque es una verdadera experiencia salir a buscar esa joya, ese íntimo contacto con un libro que a lo mejor uno está buscando hace años y no lo encuentra. Hay muchas historias a propósito de esto. Así que los conmino, mientras seguimos escuchando a Clement, que hagan un paseo por las librerías de viejo. Bien, señores, les prometí que iba a tener un video, una explicación de la Aleph. Estamos muy borgianos últimamente, pero un programa pasado hablamos sobre el Minotauro, pero lo cierto es que hoy les hablé de los 80 años de la aparición de la Aleph, y esta publicación en Sur no solo consolidó a Borges como una figura central del modernismo literario, sino que también marcó un momento clave en la proyección de la literatura argentina hacia el mundo. Y sí lo fue, claro que lo fue, después que ganara el premio Formentor allí en mi querida isla de Mallorca, donde todos los editores europeos se juntaron para elegir a un gran autor, y fue Borges, y a partir de allí disparó su fama internacional. Bueno, hoy tuvimos un lindo programa por Zoom con Lourdes Espínola Weissel, y ¿qué nos disparará el destino para el próximo martes? Una buena noche, seguramente con música y un buen video para cerrar como este sobre la Aleph de Borges. Gracias y hasta el martes. La muerte de Beatriz Viterbo, la mujer que Borges amó, marca el inicio de esta historia. Cada año, el narrador visita la casa de los Viterbo como un ritual para mantener vivo el recuerdo de Beatriz. Es en una de estas visitas que Carlos Argentino Daneri, el primo de Beatriz, un poeta mediocre pero extravagante, menciona algo extraordinario que guarda en su sótano: el Aleph, un punto en el espacio donde convergen todos los lugares y tiempos del universo. Aunque escéptico, Borges acepta bajar al sótano, llevado más por su nostalgia hacia Beatriz que por su interés en Daneri, sin imaginar que ese encuentro lo llevará a cuestionar los límites de la realidad y del infinito. El Aleph es descrito como un punto de tamaño infinitesimal, pero dentro de él se puede ver todo lo que existe simultáneamente: vastos paisajes, guerras, rostros, estrellas, desiertos, y cada uno en su totalidad. Al observarlo, Borges siente el vértigo de lo eterno y lo incomprensible. Su mente intenta procesar el infinito, pero es incapaz de abarcarlo por completo. Sin embargo, no todo es maravilla. El descubrimiento está impregnado de ironía. Mientras Daneri utiliza el Aleph como inspiración para escribir versos mediocres sobre lo banal, Borges reflexiona sobre la relación entre el conocimiento absoluto y nuestra incapacidad para comprenderlo plenamente. La experiencia es tanto un regalo como una condena. Borges comienza a cuestionar la naturaleza del Aleph. ¿Es realmente un portal al infinito, o una simple alucinación provocada por la obsesión de Daneri? Al final, el Aleph se pierde para siempre cuando la casa de Daneri es demolida. Pero para Borges, la existencia del Aleph plantea una pregunta más profunda: si el infinito puede concentrarse en un solo punto, ¿qué lugar ocupamos nosotros en un universo que jamás podremos abarcar? El Aleph es un espejo de nuestras ambiciones y limitaciones, un acceso a todo lo que podríamos saber, pero que nunca comprenderemos del todo.
Borges reflexiona. ¿Qué haríamos si pudiéramos verlo todo? Si pudiéramos ser testigos de cada secreto, de cada sombra, de cada anhelo. Tal vez, como Daneri, lo reduciríamos a lo cotidiano. Porque el infinito, más que un regalo, es una carga que los humanos no estamos hechos para llevar. El Aleph me mostró a Beatriz, pero no me la devolvió. Su mirada, tan cercana y tan imposible, me recordó que ni el infinito puede traernos de vuelta lo que hemos perdido. Tal vez por eso no estamos hechos para abarcarlo todo, porque el conocimiento absoluto no alivia, solo multiplica la soledad de nuestras preguntas. El Aleph no es solo un portal, es un espejo que refleja nuestra insignificancia y nos deja con la duda. ¿Qué harías si pudieras verlo todo, pero no alcanzar nada?